Mis hermanos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están esta mañana? Esta mañana de diferente, como cada 6 años. Votación. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Para alabar a nuestro Dios en esta mañana. Y hay promesas que Dios nos da en la Biblia. En Isaías 12:5, por ejemplo, dice: cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, si ha sabido esto por toda la tierra. Isaías 12:6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El 46:2 dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Cristo, no pasarán. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y es precisamente lo que hoy vamos a alabar a nuestro Dios. Quiero invitarte, mi hermano, que con tus palmas alabemos con gozo a nuestro Dios, con el entendimiento de lo que acabamos de leer. Yeah.
contigo y el Señor está conmigo. No estamos solos. Pero no en el sentido que lo menciona el mundo, de que el mundo nos vigila. Estamos solos porque la palabra de Dios nos enseña que Dios está con nosotros. Aún en las circunstancias difíciles, circunstancias inesperadas, circunstancias dolorosas, hermanos, Dios permite lo que pasa en nuestras vidas por algo. Por algo. Y ese algo es lo que dice aquí abajo. Todo lo que nos pasa es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Nada
confiamos en ti, Dios, porque tu palabra nos enseña que estaremos contigo por la eternidad, Padre, adorándote, alabándote, dándote gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Señor, esa es la esperanza que en este mundo tenemos, cada uno de los que hemos creído en ti como nuestro Rey y nuestro Salvador, que nos has perdonado nuestros pecados, que nos has dado arrepentimiento, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por la misericordia que tienes por cada uno de nosotros, Dios, porque sin tu palabra, Señor, estaríamos perdidos. Señor, tú nos das esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, por todo. Y por eso esta mañana, Señor, cantamos, te alabamos con todo nuestro corazón, con plena conciencia, Dios, de lo que tu palabra nos enseña, porque acabamos también, Dios, de leer tu bendita palabra, que nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, porque tus palabras son para siempre, Dios, son eternas, Padre. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Dios creó
Es un fin de semana especial, hermanos. Sí. Como país, hoy tenemos la oportunidad y la libertad de poder votar por sus gobernantes. Hay generaciones que pagaron un precio para que nuestro país fuera libre. Hubo generaciones que dieron su vida para que hoy podamos tener esa libertad y vivir en un país en democracia. Dios es bueno, ha sido muy bueno con nosotros, con México. Y mi mayor recomendación, hermanos, es que voten para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Amén. Es una bendición de algunos en su dedo pulgar tienen la evidencia de su decisión. Pero que Dios bendiga. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que debemos hablar con nuestras autoridades. Que Dios toque esas autoridades para que nos vaya bien. Amén. Amén. Antes de participar de los elementos, hermanos, quisiera darles una breve explicación un breve comentario de la Santa Cena. Voy a llevar pocos minutos, hermanos. La Santa Cena, hermanos, es conocida como el evento que tuvo lugar en la noche en que fue apresado nuestro Señor Jesucristo. Esa noche, nuestro Señor Jesucristo se sentó a compartir los alimentos con sus discípulos y les compartió el pan y el vino. Lo que conocemos, hermanos, como la Santa Cena está íntimamente relacionada con un evento que comenzó mucho tiempo atrás de que nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra. Esto fue después de que Israel estuviera alrededor de 430 años en la esclavitud bajo los egipcios. Dios envió a Moisés para liberar y sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida donde fluye leche y miel. La palabra nos enseña que para sacar Dios a su pueblo de Egipto mandó varias plagas. Y la última de ellas, o la última señal que Dios hizo para que convenciera finalmente al faraón de dejar salir a su pueblo, fue dar muerte a los primogénitos en cada hogar de los egipcios. Esta noche tan importante, también la muerte tocaría a los hogares de los israelitas, a menos que ellos siguieran una orden de Dios, que consistía en matar a un cordero, asarlo y comerlo, comer hierbas amargas y pan sin levadura. Y esa sangre del cordero que había dado muerte la tenían que untar en los postes de su hogar y los dinteles de sus casas, de los israelitas. Entonces, cuando la muerte pasara y viera la sangre del cordero en la entrada de los hogares de los israelitas, no haría daño a esos hogares. Y esta fue la primera vez en que el pueblo celebró la Pascua, el pueblo de Israel, en donde comieron cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas. Obviamente, hermanos, para nosotros cristianos que hemos recibido esta revelación tan grande, esta celebración apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que murió para salvar al hombre y darle libertad. La Biblia nos enseña y nos habla que aquella noche, unas horas antes de ser entregado y muerto nuestro Señor Jesucristo, mientras comían, dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió,
y les dijo: tomad, este es mi cuerpo. Este pan, hermanos, simboliza su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser partido en dolores de sacrificio por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Esto nos lo revela Isaías 53, del 3 al 6. Y Jesús nos reveló esto: que eres el pan que desciende del cielo para darnos vida. Dice la palabra de Dios que Jesús después tomó una copa con vino y después de haber dado gracias, les dio y bebieron todos sus discípulos de ella. Y dijo nuestro Señor Jesucristo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aquí, hermanos, el vino es un fruto rojo, que simboliza la sangre que en unas horas iba a ser derramada por los pecados del mundo. En la cruz Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Ahora la palabra de Dios nos enseña que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, hermanos, estamos nuestro Señor Jesucristo la noche antes de entregar su vida, dándole la Pascua al cumplimiento. Escuchen bien, hermano, por favor. Nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a la Pascua el cumplimiento profético y estaba instruyendo un nuevo sacramento a la iglesia que celebraría desde ese momento en adelante. Ahora ya no habrá cordero asado ni hierbas amargas, sino un pan sin levadura y una copa de vino, hermanos, para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y permítame hacer una breve relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, hermanos, la ley fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra, en forma externa, ¿no? En el nuevo pacto nos enseñan que la ley es escrita en el corazón de nosotros. En el antiguo pacto el mediador era Moisés. En el nuevo pacto el mediador es nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto tenían que cumplir varios sacramentos, como era la circuncisión, como era celebrar fiestas, como era cierto tipo de dietas del kosher, como era guardar el Shabbat y como era cumplir las obras de la ley. Pero en el nuevo pacto dice la palabra de Dios: por el Espíritu Santo viene no sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, quien es que nos consuela, quien es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, quien es que nos da el poder para obedecer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, y quien es, entre otras cosas, que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el antiguo pacto todo era temporal, pero cientos de miles de sacrificios donde solo lo que hacían era cubrir el pecado. Pero ahora en el nuevo pacto, un solo sacrificio perfecto y para siempre, hermano. Entonces ahora los que estamos en Cristo Jesús, no hay muerte, no hay condenación, y ahora vivimos bajo la gracia, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio, abrió el camino a la salvación, en donde ahora podemos pasar la eternidad con Él. Amén. Amén. Y creen en el Evangelio. Entonces, hermanos, para participar en los elementos, vamos a tomar un momento, por favor. Vamos a tomar un momento, hermanos, para ponernos a cuentas con Dios, para llegar directamente a participar de la cena del Señor, pedirle perdón para algunas cosas que no son correctas de sus ojos. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, un poquito de tiempo para que lo hagamos. Si tiene su rostro y cada quien en su lugar, por favor, póngase a cuentas con Dios para participar directamente de los elementos.
Dice la palabra de Dios de 1 Corintios 11, del 23 al 25. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Amén. Vamos a orar por el pan, hermanos, en nuestros rostros. Padre, gracias, Señor, por revelarnos, Señor, tu voluntad, por revelarnos tu palabra, Señor. Sabemos que tú ofreciste tu cuerpo en sacrificio, Señor, donde fuiste flagelado, Señor, donde a través de tus heridas llevaste todas nuestras enfermedades, Padre. Gracias, gracias que por amor lo hiciste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Participamos del Padre. Así también tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a orar por el vino, hermanos. Padre, gracias, Señor, por haber derramado toda tu sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque también tu palabra nos enseña que en la sangre está la vida. Sabemos que tú diste la vida por amor a nosotros, para que pasemos una eternidad contigo, Señor, y te glorifiquemos y te exaltemos por toda la eternidad. Te damos la gloria a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Cuán grande es nuestro Dios, hermanos. La perfección de lo que Dios hizo, hermosa la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día. Tenemos toda esa película completa y la podemos ahora comprender y podemos participar de ella. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios y decir: cuán grande es Él. Está
hermanos. Buenos días. Continuamos con el estudio de nuestra carta, la primera carta de los Corintios, donde, si bien recuerdas, hemos visto ya el capítulo 12, el capítulo 13, y hoy vamos a comenzar el capítulo 14 de la primera carta de los Corintios. Y Pablo, en el capítulo 12, nos habló cómo los corintios ya habían pervertido el propósito de algunos de los dones y los habían convertido de ser una fuerza que promoviera la unidad, donde se promoviera el amor. Ahora ellos los habían convertido en una fuerza donde se fomentaba la discordia, se fomentaba la división. En vez de buscar la exaltación del Señor, buscaban la exaltación de ellos mismos, buscaban la exaltación dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo, al no ser cosa menor, se ha tomado 3 capítulos para corregir este problema que existe en la iglesia de Corintio. Lo que debemos dejar muy claro es que Pablo no está tratando de restringir ningún don. Más bien, lo que Pablo está haciendo aquí es regular el uso de los dones a través del amor, que sabemos es el fruto del Espíritu. Y es el amor quien debe de controlar los dones que Dios ha dado a la iglesia. De esta manera, en amor, nuestros dones van a resultar de beneficio para la iglesia en general, pero al mismo tiempo van a honrar a nuestro Señor. Por eso es importante la forma en que se usan los dones, y por eso el apóstol Pablo está corrigiendo esta situación, está regulando que los dones sean usados o sean manejados o manifestados de manera correcta. Así es que vamos a pedir la dirección de Dios para este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de vida que tenemos hoy, donde una vez más, Señor, tu iglesia, por la cual tu Hijo pagó con su vida, podemos estar reunidos, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Danos esa sed de obedecerte y de hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Que nuestro corazón se humille delante de ti y haga a un lado su voluntad, y haga a un lado sus deseos para someternos a los tuyos, Dios. Padre, haz de esta tu iglesia una iglesia que te ama y que por eso también nos amamos entre nosotros. El amor entre nosotros es una consecuencia del amor que te tenemos a ti, pero también al mismo tiempo, Señor, el amor que hay a ti que sea una consecuencia del amor que hay entre nosotros. Porque tu palabra nos enseña que son cosas que no pueden separarse, Dios. Que esta sea una verdad en esta iglesia. Y ayúdanos, Dios, guíanos a través de tu Espíritu en este tiempo donde vamos a estudiar tu palabra, para que podamos entenderla con verdad. Que no haya distorsiones, que no haya malos pensamientos, que no haya energía, sino que sea tu verdad prosperada, porque tu Santo Espíritu es quien está guiando este momento. Te lo rogamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así es que, 1 Corintios, capítulo 14, empezamos desde el versículo 1. Y la palabra de Dios dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla al hombre, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y nuestro primer encabezado: la superioridad del amor en el uso de los dones. La manera en que empieza este capítulo, el apóstol Pablo tiene todo el sentido, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo? Sigue el amor, persíguelo. Y esto es algo que nos acaba también de recordar en el capítulo anterior, en el capítulo 13, donde nos dijo: permanezcamos en el amor. Y ahora, ¿qué nos dice? Síguelo. Es decir, que lo busquemos, que ese sea nuestro objetivo, porque ese es
el verdadero objetivo de todo cristiano. Ese es el objetivo de la vida de un creyente. Porque no se trata de ver quién puede más, o de quién tiene un mayor o que tiene un mejor estatus, quién tiene más conocimiento. Inclusive podríamos decir que tampoco se trata de ver quién es capaz de obrar un milagro, sino más bien el cristiano debe de perseguir el amor, y es tratar de amarnos más, buscar la manera en cómo podemos amarnos como hermanos. Esa es la misión que tú y yo tenemos como creyentes. Y ese es uno de los objetivos que tiene esta carta en su contexto. ¿Por qué? Porque tiene un segundo propósito, que es: trabaja también tus dones. Porque cuando nosotros en amor trabajamos con nuestros dones, lo hacemos de una manera correcta. Esto es en humildad. De manera que mostramos de esta forma servicio y amor a los demás. Si tú ves, el apóstol Pablo nos está diciendo: persigue el amor. No está diciendo: siente amor por tus hermanos. ¿Por qué? Porque bien sabemos que el amor bíblico no es un sentimiento, ¿verdad? No está hablando ahí como de manera profética o poética, donde nos dice: camina como una mariposita que anda entre las hermosas flores y entre los verdes pastos, sintiendo amor por tu hermano. No está hablando así. Nos está diciendo: obedece y elige el amor. Opera en amor. Porque esto es de suma importancia para la iglesia. Es este amor que Pablo nos ha descrito en el capítulo anterior, y no es casualidad que se está tomando el apóstol Pablo 3 capítulos para hablar del uso de los dones, y como un sándwich en medio del capítulo 12 y del 14 nos mete el capítulo 13, donde habla de la evidencia del amor. Porque tampoco el capítulo 13 está hablando el apóstol Pablo de las características del amor. Está exhortando a los corintios. Es una exhortación a que ellos se evalúen. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer: evaluarnos conforme a las características que Pablo describe del amor. ¿Y qué tanto encajo yo en ellas? ¿Qué tanto son evidencia de mí? Cuando nosotros hacemos este ejercicio, vamos a descubrir dos cosas: o ahí me llevo, o estoy muy lejos. No es casualidad que esté ese capítulo ahí. Pablo está exhortando. El capítulo 13 no es poesía o algo hermoso que Pablo esté hablando. Está exhortando a la iglesia de Corintio, que está muy lejos de mostrar esa evidencia. ¿Por qué? Porque tristemente parece que hay toda la evidencia que los corintios están más preocupados en buscar el uso de ciertos dones aparentemente espirituales, pero no lo están haciendo como una manifestación de amor a los demás. Más bien lo hacen para autoenaltecerse, y eso se había convertido inclusive en una obsesión en ellos. Y por eso Pablo de alguna forma les está diciendo con estas palabras: si te vas a obsesionar con algo, que sea buscando el amor. Porque todo lo que sucede en la iglesia debe de tener como fundamento el amor. Todo debe de operar dentro de la esfera del amor. Y de eso obviamente están nuestros dones. Si no, sencillamente vamos a terminar fracasando. Porque para que realmente podamos decir que somos una iglesia sana, debe de ser una iglesia que obedece y que por ello se ama entre sí. Por lo mismo, no podemos tú y yo hacer ninguna de estas dos situaciones a un lado. Tenemos que obedecer ambas. Tenemos que operar con nuestros dones, pero en amor. Y son estas dos. No puedes quitar una. No se trata de obedecer una o obedecer la otra. Tenemos que hacer ambas. Porque es precisamente esto lo que hace que la iglesia sea distinta a lo que el mundo es: el servicio de nuestros dones a través del amor, en el camino del amor.
de ese amor desinteresado, de ese amor que Pablo nos ha escrito en el capítulo anterior, que lo vimos la semana pasada. Ese amor bíblico es un amor que se vive, es algo que está en acción. No se trata de sentimientos ni de sentimentalismos. Se trata de que ese amor esté funcionando, esté operando hacia los demás. Por lo mismo, no es un amor que esté hecho para que lo practiquemos para nosotros mismos, porque el amor lo busca lo suyo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No debe de tratarse de buscar amor hacia nosotros solamente, de manera que todo lo que hacemos lo hagamos únicamente para autosatisfacernos. El actuar de esta manera, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un propósito oculto, cuando usamos nuestros dones, y es una forma en la que quizá queremos sobresalir, lo único que demuestra es que es un don que está operando totalmente lejos del amor. Por eso Pablo nos dice, sigue el amor, búscalo, porque este va a fortalecer e impulsar de mejor forma tus dones espirituales. De esta manera, el amor, lo mejor que van a terminar haciendo es edificarse. Pero ¿cómo nos vamos a edificar? Bueno, el mismo apóstol lo dice, profetizándose, es decir, edificándose, exhortándose, ayudándose a crecer, exhortándose en amor, porque sin amor nuestros dones van a fracasar. Pablo no está minimizando ningún don, sino más bien nos está enseñando cómo deben de operar los dones dentro de la iglesia. Por eso, si tú ves, dice la Escritura, procuremos, es decir, deseemos que los dones espirituales funcionen de manera correcta. Por eso inclusive, nosotros tenemos la firme creencia que podemos inclusive orar a Dios pidiendo algún tipo de don. Pero esto es importante, ¿verdad? Hoy en día, quizá uno de los dones más atractivos que pudiéramos tener es el de enseñanza. Y quizá tú quisieras enseñar, inclusive hasta predicar. Y eso no tiene nada de malo. Tú puedes orar a Dios pidiéndole este don. Pero como todo lo que sucede debe de ser basado en el amor. Si así es, y no es para sobresalir, para autoenaltecerse, para que la gente te reconozca, si lo haces de buena manera, es una buena petición a Dios. Por eso Pablo dice, busca mejor el don de profecía, porque ese es el servicio y ahorita le diremos bien. Con esta base, lo que está haciendo realmente Pablo es mostrarnos, ¿verdad?, este contraste, esta diferencia que existe entre dos dones, el de profecía y el de lenguas. No está diciendo qué don es mejor. Pablo lo que está haciendo es porque realmente el don de lenguas tenga una regulación. Ellos creían que practicar este don les daba un mejor nivel, un mejor estatus, les daba otra dimensión, los llevaría a destacar. El grave problema que esto que está sucediendo en la iglesia de Corinto lo único que hace es dividir a la iglesia por falta de amor. El apóstol no está diciendo que la profecía sea un mejor don que cualquier otro. ¿Por qué? Porque si recuerdas, en el capítulo 12 nos dijo, cuando hablaba del cuerpo de Cristo, que todos éramos sumamente importantes. Lo que aquí está diciendo es que hay diferencia entre los dones, donde el don de profecía opera de una manera más beneficiosa para la iglesia, porque es un don que opera para toda la iglesia, no opera para una sola persona o para beneficiar a una sola persona. ¿Por qué? Porque la Escritura, ¿qué nos dice del don de lenguas? Que es comunicación con Dios. Es decir, alguien que pudiera darle el espíritu al hablar lenguas es para comunicarse de una manera más personal con el Señor, de una manera más profunda con Dios. Es algo íntimo entre Dios y la persona. No es para toda la iglesia. A diferencia de la profecía, donde toda la iglesia va a ser edificada, exhortada y consolada. Si recuerdas, cuando hablamos de la profecía ya por el capítulo 12,
Decíamos que la profecía es llevar palabra de Dios, porque ese es el rol del profeta, ¿verdad? Llegaba con el rey, llegaba con un sacerdote o con un sumo sacerdote y le decía: tú estás en pecado y estas van a ser las consecuencias, va a sucederte esto como consecuencia de tu pecado. Pero no solamente el profeta traía este tipo de exhortación, también traía palabras de consuelo, y esto es profetizar. Muchas veces hoy en día la profecía se da desde el púlpito en las iglesias, pero también se puede dar de uno a uno. Yo espero que lo hayas experimentado, ¿verdad? Que quizá de manera personal alguien se haya acercado a ti en un momento complicado y te haya dado palabras de consuelo, y eso te haya animado y te haya hecho ver las cosas de manera distinta. Bueno, pues en ese momento te han profetizado. Entendiendo que este tipo de cosas siempre deben de darse dentro de lo que la Escritura marca. Porque también, si recuerdan, vimos en aquella ocasión que no hay palabra nueva de Dios, todo ha sido revelado. Porque si alguien te dice que trae palabra de Dios nueva, hermano, ponte los tenis de Forrest Gump y corre lejos de esa persona. No te quedes escuchando. No es nada más que herejía lo que te puede decir si no está basado en la Escritura. Entonces, el don de lenguas no está hecho, no está diseñado para que toda la gente sea beneficiada. No es para que la gente lo escuche, sino es para que Dios nos escuche. Es algo personal entre la persona y Dios. El don de lenguas no es para que el hombre le hable a los demás, es para que se comunique con Dios. De ahí, si esto llegara a darse dentro de una iglesia, radica la importancia del intérprete. ¿Por qué? Porque el intérprete nos va a ayudar a traducir lo que se está diciendo. No es profecía el don de lenguas, es exaltación a Dios. Y esto, vamos a ver Hechos 2, famoso capítulo por el don de lenguas, capítulo 5 al 13, y vemos cómo opera el don de lenguas. Capítulo 2, versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es claro que está hablando de idiomas, no de cosas raras. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué lenguas estaban hablando? Versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oyen hablar? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, se les pasaron la jarra. Primeramente vemos con claridad que después de este don de lenguas que sucede en esa época, en el tiempo de Pentecostés, es exaltación a Dios, hablar las maravillas de Dios. Después de eso ya viene el discurso de Pedro, donde predica el Evangelio, pero ya no es en lenguas, ya es en el idioma de Pedro. Y entonces ahí es donde se da una conversión masiva. Vemos que estas personas están hablando idiomas. ¿Qué se dice que hablan? Las maravillas de Dios. Están hablando de lo maravilloso que es el Señor. Le están alabando, adorando, y esto les sorprendió, porque le entendían perfectamente en su idioma. Pero no es la única vez que pasa. Hechos 10, versículos 45 y 46. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también
sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que ¿qué? Magnificaban a Dios. El don de lenguas es para la exaltación a Dios. Y el orden que debe de tenerse en caso de que deba de suceder o que suceda dentro de una iglesia, para que esto se entienda, es que debe de haber un intérprete. ¿Por qué? Porque cuando alguien está exaltando, digamos, en un idioma que no entendemos aquí, tiene que haber un intérprete para poder dar veracidad del hecho. Porque si se dice algo que no se entiende, pudiera estar diciendo una maldición, pudiera estar hablando maldiciones dentro de la iglesia y no lo sabemos. O sencillamente el mismo que está aparentemente hablando lenguas solamente está haciendo balbuceos sin ningún sentido y él tampoco entiende nada. Eso es una mentira, eso no es algo real, no es algo espiritual. Por eso, siempre, si se llegara a manifestar este don dentro de la iglesia, debe de existir un intérprete, porque puede estar diciendo algo que nadie entiende. Por eso es importante ser interpretado. Supongamos que alguien manifiesta este don dado por el Señor, y de repente nos empieza a hablar por allá un idioma árabe, que aquí no sé si alguien hable árabe, y si no, pues nadie lo vamos a entender. Pero esta persona está hablando las maravillas de Dios. Entonces eso va a terminar siendo un misterio para todos nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor inclusive el que habla tampoco lo entiende. Por eso es tan importante el intérprete, este don complementario. Porque la palabra griega, que se traduce como lenguas, se está traduciendo de manera literal. Significa lengua, es decir, un idioma que se habla dentro de este planeta. Porque hay veces que se dice, no, es que yo estoy hablando lenguas angelicales. Pues aún los ángeles, hermanos. Vemos en la Escritura que cuando querían comunicarse con el hombre, hablaban un idioma que le entendían. No hablaban cosas raras, no se quedaban los seres humanos en quién me dijo. No, lo entendían perfectamente. Por eso Pablo en el versículo 3 nos define con claridad cuál es el don de profecía. Es para edificación de la iglesia. Y las lenguas son para exaltación a Dios. Porque es evidente que lo que está haciendo aquí el apóstol y los demás apóstoles es promover los dones que son para ayuda dentro de la iglesia. Porque Pablo ya no lo dijo en el capítulo pasado, el amor piensa en los demás, no piensa en lo suyo. Por eso en el versículo 5, quisiera, dice el apóstol Pablo, quisiera que todos hablaran lenguas, pero prefiero más que profeticen. Es una manera de decirles, ¿piensas que el hablar en lenguas es importante? Porque a lo mejor el que habla se ve diferente, se pudiera ver una persona más espiritual, pero sabes, es más importante el profetizar con la palabra de Dios, porque la profecía es para beneficio, es para provecho de toda la iglesia, es para provecho del cuerpo de Cristo. Porque las lenguas, si no hay traductor, nadie las entiende. No se sabe lo que se está diciendo, si es bueno o es malo. Por eso, repito, necesitamos este don complementario, que es el don de interpretación. Pero los corintios, como se están cargando solamente hablar lenguas, Pablo les dice, si ustedes equivocadamente piensan que hay dones mayores, pues ¿qué crees? El don de lenguas no es el mejor. Hay un don aún mayor que es el de profecía, porque es de mucho más provecho para la iglesia. El don de lenguas es solamente para la exaltación a Dios. Y ahí la iglesia puede ser beneficiada de escuchar las maravillas de Dios, pero se necesita que alguien traduzca. Si no, no tiene sentido. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara,
Si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no tienes palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuestro segundo encabezado: el amor a la armonía don de lenguas. Pablo, por este motivo, está hablando así, ¿verdad? Puedo llegar con ustedes hablando en lenguas. Seguramente algunos se van a quedar maravillados, pero no van a entender nada. ¿De qué les sirve? Si no entiendes nada. Todo lo que se dice, y si no hay entendimiento, no sirve de nada, porque a nadie beneficia. Por eso Pablo nos da esta ilustración de cosas que no tienen vida, como una flauta, como una cítara, y que alguien de repente las toma y no sabe tocarlas y les empieza a soplar de una manera totalmente desarticulada, ¿verdad? Nadie va a poder identificar, está ensayando, los está limpiando, o qué está haciendo. Nadie puede entender si está tocando o qué está haciendo. Inclusive puede llegar a resultar hasta lastimoso. No, cállate, no me gusta, suena horrible lo que estás haciendo. Y en el versículo 8 Pablo nos da otro ejemplo. Si estamos en un batallón y el que es encargado de tocar la trompeta siempre la toca igual, de manera que no se identifica lo que se está tocando, y de repente es el sonido a comer, es el llamado a la guerra, es el llamado ya a dormir. ¿Qué está tocando? No entiendo qué está tocando. Quizás nos está llamando a guerra y nosotros no nos estamos preparando. Entonces todo esto trae confusión, inclusive hasta división, porque nunca va a faltar el valiente que diga: no, estoy seguro que nos están llamando a dormir a las 3 de la tarde. Hay confusión, hay división, todo el mundo confundido y dividido. Por eso lo que se dice en la iglesia debe de ser un lenguaje totalmente distinguible, y si no, debe de haber un intérprete, no hay otra, porque de lo contrario solamente son sonidos sin ningún sentido. ¿Esto de dónde nace? Bueno, viene de las llamadas galimatías, que tienen su origen dentro del paganismo, donde en ese momento un brujo, ¿verdad?, empezaba a hablar palabras sin sentido, ideas totalmente confusas, y como dirían en mi pueblo, pues no faltó alguien que se dejara sorprender, agarró barco, dirían por ahí, y se maravilló. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero se ve, wow, se ve espectacular. Y eso se empieza a filtrar dentro de la iglesia. Y eso lo vivimos un poco hoy en nuestros días. Es algo que se ve dentro del mundo carismático. Y lo estoy diciendo con todo respeto, no me estoy burlando de nadie. Pero este lenguaje desconocido que ellos dicen hablar, o este balbuceo que nadie entiende, realmente son doctrinas empujadas, son doctrinas forzadas. Por eso, ¿verdad?, hasta les tienen que enseñar cómo lo tienen que hacer. Los pastores muchas veces dicen: no, es que tienes que ir aflojando la mandíbula para que fluya el don de lenguas. Y así que repite después de mí: compro un daño, mejor un Honda, compro un daño, mejor un Honda, compro un daño, mejor un Honda. Saca la basura. No es soltándote para que el don de lenguas se dé de mejor forma en ti. Así se enseña, y así se introdujo en la iglesia, y esta doctrina errónea se dejó que caminara, que tuviera este curso dentro de la iglesia. Pero hermanos, eso no es un don, eso no es un regalo de Dios, porque los regalos de Dios no son forzados, no son manipulados. Por eso Pablo pregunta: ¿cómo se entenderá lo que dice? Si nadie lo puede entender, nadie lo puede traducir.
es hablar solamente al aire, porque para nadie es de provecho lo que se está diciendo. Se queda ahí en el aire sin ningún sentido, flotando en la nada. Por eso en el versículo 10 Pablo nos habla de idiomas y nos dice que hay muchos y que todos tienen un significado. Aquí en este país y en esta iglesia todos hablamos español y por eso nos podemos entender perfectamente. Pero cuando pudieras ir a otro país que no hablan español, que vas a Alemania por ejemplo, pues de nada sirve, ¿verdad? Porque trates de comunicarte, nadie te va a entender, a menos de que haya alguien que te traduzca. De lo contrario, si te invitaran a dar una enseñanza a Alemania y donde nadie habla español, bueno, pues tu enseñanza no tendrá ningún sentido. Hemos tenido la bendición de ir a la Sierra Tlapaneca y donde hemos dado conferencias, donde pues yo hablo español, pero hay personas allá que no hablan español, hablan su lengua. Y he habido ocasiones donde he tenido que tener un traductor a mi lado. Y así, lo que yo digo tiene todo sentido, porque alguien se lo traduce al MEPA, de la lengua de esa zona. Ahí cobra todo sentido lo que digo. Si no existiera ese traductor, pues yo puedo decir mil cosas y todo el mundo se va a quedar en blanco. Esto es muy distinto a las diferentes lenguas que son falsas y que se han introducido a la iglesia, que son calimativas solamente, que nadie entiende, que traen confusión. Por eso Pablo dice, cada lengua, cada idioma tiene un significado. Por eso todos los idiomas tienen un vocabulario, tienen estructura, existe gramática en cada idioma. ¿Por qué? Porque es la forma en que se conecta con nuestro cerebro. Y por eso hay comprensión en cada oración hablada. Por lo que no existe lengua donde solamente hay balbuceos sin ningún sentido. Es como salir, dice el apóstol Pablo, de ser extranjero, ir a otro país donde necesitas ayuda para moverte, para transportarte, para conocer, pero nadie te entiende. Y tú también no entiendes absolutamente a nadie. Nadie te puede ayudar. Nadie se puede comunicar contigo, ni tú te puedes comunicar con nadie. ¿Cómo te sentirías? Fuera de lugar, desesperado, no puedes recibir ayuda de ninguna manera. Y el único que pudiera ayudarte en ese momento es alguien que te ayude a interpretar. Y si no hay uno, sencillamente estás perdido. Solo imagina que algunos que empiezan a hablar en lenguas en esta iglesia, se empezar a dar, ¿cómo te sentirías? Como un extranjero en tu propia iglesia, porque no entenderías nada. Y el problema aquí es entonces, ¿dónde se da la unidad de la iglesia? Y esto es lo que está pasando con los corintios. Algunos no entienden nada de lo que sucede y se sienten como extranjeros en su propia iglesia. Y esto lo único que está haciendo es ayudar a la división. Por lo mismo, no es algo útil para la iglesia. Por eso en el versículo 12 el apóstol Pablo nos invita a que busquemos dones que son para edificación de la iglesia. Qué bueno que anhelas tener dones espirituales, pero sean aquellos que sirven y que edifican a la iglesia. Puedes rogarle a Dios por uno, pero que sea uno para que la iglesia sea edificada. Que no sea para su apariencia, para que tú tengas cierta apariencia o cierto estatus. No lo busques para un beneficio propio, porque esto es lo que sucede en la iglesia de Corinto. Que los dones no sean promovidos por nuestro egoísmo, porque si detrás de todo está nuestra idea de sobresalir, dice el apóstol Pablo, bueno, entonces que sea en el servicio a los demás. ¿Quieres sobresalir? Sirve a los demás de manera adecuada. Pon en servicio los dones que has recibido. Que el propósito principal sea edificar a la iglesia y no el lucimiento personal. Versículo 13. Por lo cual, el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues?
Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si me dices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras de lengua desconocida. Nuestro tercer y último encabezado, la práctica en amor del don de lenguas. Si en verdad alguien llegara a hablar aquí lenguas totalmente distintas a las que aquí hablamos, primeramente debe de ser algo que no haya estudiado, porque esto es un milagro que de repente Dios hace en las personas y que éste empieza a hablar un idioma que jamás estudió y que a lo mejor ni conoce. Pero es una forma en que Dios se manifiesta con este don. Si alguien tiene este don y que creo que quiere tenerlo, pues entonces lo que tiene que estar orando es porque hay alguien que interprete. Porque la Escritura es clara y nos está diciendo que para que pueda funcionar el don de lenguas debe de existir alguien que lo interprete. Y si no lo hay, entonces no tenemos ninguna necesidad de hablar en lenguas, porque de nada sirve. No hay edificación. Dice el apóstol Pablo: si acaso mi yo es interior, es decir, mi espíritu, quien está orando está siendo edificado, pero nada más, porque nadie entiende nada. Pero siempre hay personas que dicen: bueno, yo oro a Dios en lenguas, ¿no? Y así dicen hacerlo. Sin embargo, debemos entender este contexto. Y Pablo lo que está aquí diciéndonos, está poniéndonos una situación totalmente hipotética para mostrar lo importante que debe de existir en la comprensión de todo lo que sucede en la iglesia. Y por eso debe haber un intérprete, para que haya la edificación a todos. Porque si ora en lenguas, pudiera estar glorificando a Dios. Y eso es bueno, pero debe haber alguien que interprete, para que todo el cuerpo sea beneficiado, es decir, toda la iglesia. Porque este es el fin de los dones, la edificación de la iglesia. No hay dones privados, no hay dones que me hacen ver más espiritual, aunque a veces es lo que se intenta, ¿verdad? Con nuestros dones, tener un beneficio por encima de los demás. El don de lenguas no puede ser de uso privado. Pensemos que yo tengo ese don, que empiezo a orar en lenguas. La pregunta es: ¿para qué lo hago si sé que necesito un intérprete? Si sé que todos deben de ser beneficiados. Porque repito, los dones en la iglesia son para su beneficio y no para mi autoexaltación. Pablo concluye: debe haber entendimiento en lo que digo y en lo que hago. Porque ¿cómo dirá amén mi hermano o mi hermana si no sabe lo que estoy diciendo? Porque no se trata de un entendimiento personal, sino del entendimiento de toda la asamblea. Por ahí radica la importancia del intérprete. Pablo nos dice que cada palabra dada en nuestras reuniones debe de ser para edificarnos. Por eso todo debe de ser entendible y totalmente claro. Por eso no debemos de caer en el error e irnos al otro extremo, ¿verdad? Porque también no podemos decir que el don de lenguas ha desaparecido. Porque para empezar, no hay imposibles para Dios. Y Dios puede hacer que una persona hable en lenguas. Pablo aquí no está queriendo minimizar el don de lenguas, pero quiere que los dones funcionen de manera bíblica. Y eso es el deseo también de esta iglesia. No queremos minimizar nada. Solo es nuestro deseo que las cosas se hagan conforme al mandato o la instrucción del Señor. Y si alguien dice que tiene el don de lenguas, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. Debe de haber un intérprete, si no, mejor que se calle. Porque todos tenemos que salir beneficiados. Los dones no son para que la gente me vea,
son para el servicio y para la edificación de la iglesia de Dios. Por eso debemos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mis deseos, no conforme a mis experiencias, no conforme a mis sentimientos. Pablo nos dice que puede haber inclusive alguien que hable en lenguas o que ore en lenguas, pero como todas las reuniones tienen un propósito o debería de tener un propósito, y es el de beneficiarnos. Pablo no está minimizando nada. Si recuerdas, en el capítulo 12 nosotros decíamos de los cesacionistas, que son aquellos que dicen que algunos dones ya cesaron. Nosotros no estamos en esa postura. Y también hablábamos de aquellos sensacionalistas, ¿verdad?, que se enfocan en este tipo de dones y solamente para ellos eso es lo importante. Tampoco estamos en ese lado. Queremos que los dones estén completos, pero de la manera bíblica. Porque Pablo, ¿qué les está diciendo más adelante? No crean que no sé de qué los estoy hablando, ¿verdad? Yo también hablo lengua más que todos ustedes. Porque eso pudo haber pasado en la iglesia de Corinto, ¿no? No le haga caso a Pablo, no es que va a saber de dónde lengua si no habla. Pero Pablo dice, yo lo conozco, yo hablo más lengua que todos ustedes, tengo experiencia. Pero cuando se trata de nuestras reuniones, prefiero simplemente decir 5 palabras que puedan aprender que 10,000 palabras en una lengua rara, donde todos se quedan preguntando, ¿qué dijo? Pensemos que de repente empiezo aquí y empiezo a hablar en chino y predico en este idioma. Sería hacerles perder 40 minutos de su tiempo, ¿verdad? Porque a menos que Katy nos traduzca, pero si ese domingo no viene, nadie va a entender lo que yo digo. Porque de lo contrario, difícilmente vas a salir diciendo, ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Qué buen mensaje! Pero ¿qué dijo? No tengo ni idea. Nadie va a resultar beneficiado de ello. A lo mucho te voy a impresionar, pero no vas a ser edificado. Por eso Pablo nos dice, prefiero decir 5 palabras para edificarnos, porque ese es el propósito de nuestras reuniones, enseñarnos mutuamente, instruirnos, para que todos podamos seguir siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al igual que el Señor Jesús, sabemos que ellos tenían sus tiempos de intimidad con el Señor, donde eran edificados, eran fortalecidos, y después salía el Señor Jesucristo con sus apóstoles y les servía y les enseñaba. Era algo que evidentemente Jesús disfrutaba, pero también Pablo, ¿verdad?, él trabajaba con una gran pasión para la iglesia. El problema en Corinto no era el tema de los dones, tampoco era el don de lenguas. El problema era algo mucho más profundo, porque ellos se comportaban lejos de lo que hacía Pablo y el Señor Jesucristo. Ellos, en lugar de servir, se comportaban como si la iglesia estuviera para exaltarlos a ellos. Pero lo único que están mostrando es un gran desequilibrio al venir con un propósito totalmente distinto a la iglesia. Y lo que Pablo aquí está haciendo es recuperar ese equilibrio. No se trata, decimos que el don de lenguas es inoperante, porque nosotros no podemos limitar a Dios y decir, Señor, tú no puedes hacer eso. Claro que puede, pero hagámoslo como la Escritura lo enseña, buscando el bien común, la edificación mutua en el vínculo del amor. Así que si tienes el deseo, hermano, de comunicarte con el Señor, más allá de tus palabras, más allá de tus pensamientos, quizá en esos momentos de nuestra vida donde simplemente a veces ni siquiera tenemos las palabras adecuadas para hablar a Dios, para clamar a Dios, pidámosle que nos ayude. Confiemos en que Dios sabe lo que necesitamos. Amén. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es clara. En tu palabra nos enseña, Dios, el orden que debe de existir en la iglesia. Porque si tú nos has dado dones es para servir, Dios, no para sentirnos superiores a nadie. Señor, síguenos ayudando
a que en esta iglesia, Dios, podamos madurarlo. Sabemos que tú todo lo puedes, Señor, y puedes poner, hablar a una persona en un idioma totalmente distinto, pero también, Señor, tú nos adviertes de tu palabra de ello. Y sabemos los pasos que hay que dar y que hay que seguir, Señor. Dios, yo te ruego porque aquí cada corazón, Dios, busque el servicio, busque la edificación al otro, busque palabras de ánimo, de consolación que tu Escritura nos enseña. No busque el querer sobresalir o el querer ser alabado, porque quizá trae doctrinas distintas o diferentes o nuevas que tu palabra nos enseña. Señor, trabaja en nuestros corazones para que lo único que busquemos es el amor a través del servicio a ti y a nuestros hermanos, Padre. Dios sigue edificándonos. Confiamos que tú que comenzaste la obra en nosotros la vas a terminar. Y si no es aquí, será allá en tu presencia en la eternidad, Dios. Bendito seas, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por sus palabras, mis hermanos. No han sido controversiales las lenguas